Queridos argentinos, comparto con todos ustedes la certeza de que la Argentina actual está en un estado difícil de reconocer. Estamos a la deriva, sin conducción, aislados del mundo, solos. La angustia que produce esta situación se ubica en el medio del pecho. Es ahí donde millones de argentinos sienten el miedo a quedar sin trabajo, el miedo a necesitar ayuda para la salud y no conseguirla, a que la jubilación no alcance, a que nos roben o que nuestros hijos se vayan del país. Ese es el temor a que todo empeore aún más y que convierta el futuro en una amenaza en vez de esperanza. Pero tengo la convicción de que este tiempo oscuro ya empezó a terminar. Sé que millones de personas tienen el deseo de que volvamos a trabajar juntos en la dirección que comenzamos allá por 2015. Una dirección que tristemente se interrumpió en 2019. Pero ¿cómo llegamos a estar así? Son muchas las razones, pero quiero plantear una que venimos repitiendo hace décadas. Hace casi 80 años, una parte importante de la sociedad argentina eligió creer en líderes mesiánicos. Personajes que supuestamente nos salvarían y nos llevarían a una vida mejor. Este liderazgo paternalista, lo llamo, desalentó a los argentinos a asumir su propia responsabilidad en los cambios que querían para sus vidas. Y esa subordinación nos trajo hasta acá, a un país con más de la mitad de los argentinos pobres, con la economía arrasada, acechados cada vez más por el narcotráfico. Nunca creí en ese modelo, porque se fundamenta en el caudillismo, se fundamenta en el capitalismo de amigos y en una forma autoritaria de gobernar. Yo creo en los individuos, en ustedes, trabajando en conjunto. Me escucharon 1000 veces hablar de la importancia de los equipos, de la sana competencia que hace emerger a los mejores. Las campañas electorales o de estos momentos, en el caso como el de Macri, donde está haciendo una especie de renunciamiento a ser candidato, es que muestran cosas que de otra manera no mostrarían. El Macri grabó un video que evidentemente estaba leyendo un texto en un teleprompter. Un teleprompter es un aparato donde si yo estoy mirando a cámara puedo ir leyendo al costado y parezca que estoy mirando a cámara, pero en verdad estoy leyendo un texto. Es un aparatito muy sencillo. De hecho, cualquier tablet, cualquier iPad se puede convertir en un teleprompter y uno va leyendo lo que aparece en el texto. Incluso puede graduar la velocidad a la que lo lee. Seguramente el texto de Macri estaba leído porque él no tiene esa facilidad de palabra. Pero cuando uno analiza lo que dice Macri, encuentra algunas cosas curiosas, ¿no? La primera, la que a mí más me llama la atención, es que él se considera parte de la solución y no parte del problema. Y piensa que los electorados a esta altura del partido no tenemos memoria o somos, nada, nos borraron la memoria de lo que pasó en los 4 años de Macri. Es interesantísimo porque acuérdense lo que pasó con Menem, por ejemplo. Menem termina su mandato, viene de la Rúa, y de la Rúa, igual que Alberto, hay que decirlo, no entendió la gravedad de la crisis, no entendió la gravedad de lo que estaba pasando y no supo, no quiso, no pudo, tache lo que no corresponda, igual que Alberto, lidiar con esa crisis. Y se fue en helicóptero. Si quieren seguir pensando en los paralelos, recuerden que hace menos de una semana, un ministro del propio gabinete de Alberto dijo que si no era por la llegada de Massa, también se iban en helicóptero, que ya estaban sonando las zapas del helicóptero porque la mala gestión de Martín Guzmán, la salida de Martín Guzmán después de su mala gestión, del mal acuerdo que hizo con el Fondo Monetario, hubiera provocado que también Alberto se fuera en helicóptero. O sea que el paralelo entre Fernando de la Rúa y Alberto Fernández no es antojadizo. De la Rúa se fue, vino Duhalde, es una historia conocida, se convoca elecciones y allá por el 2003 gana Menem. Sin embargo, no puede presentarse a la segunda vuelta porque la población entendió que Menem era parte del problema. No solo el problema era de la Rúa, sino que Menem era parte del problema. Y eso mismo, en verdad, es lo que lleva a Mauricio Macri a bajarse de la candidatura. Que hay un sector de la población, sobre todo de los sectores más pobres, en el conurbano bonaerense y en otras ciudades, que recuerdan que Macri es parte del problema, porque recuerdan que cuando Macri se fue, él que decía que reducir la inflación era una pavada,
se fue con un 53% de la inflación. Él que decía, júzguenme por los resultados de mi lucha contra la pobreza aumentó durante el gobierno de Macri. Y él que decía que venía a reactivar y hacer renacer la economía argentina, se fue con 2 años consecutivos de caída de la economía. ¿Esto mejora lo que hizo Alberto? No, lo que hizo Alberto ya lo conocemos, lo sabemos, la inflación al 100, todo eso ya lo sabemos, pero blanquearse discursivamente, pensar que todos los desastres de Alberto nos hicieron olvidar de dónde venimos y qué hizo Macri, la deuda, lo que Macri provocó para que Alberto no supiera o no pudiera manejar la crisis, es una especie de insulto a la inteligencia. Pero también me llama la atención varias frases que vieron que Macri repite siempre contra el populismo y los líderes mesiánicos. Y ahí si uno detiene y dice, che, a ver, hace 80 años, dice Macri en el texto que se conoció hoy, arrancaron acá en la Argentina los líderes mesiánicos. Obviamente está hablando del general Perón. Y esa nostalgia de lo que había previo al general Perón, los radicales no tienen nada para decir, los que integran la alianza. Porque antes del general Perón lo que había era la década infame, donde el radicalismo estaba proscripto, donde las elecciones se hacían como querían los conservadores y solamente toleraban una parte del radicalismo. Eso es el paraíso perdido de Macri. Y después dice que no, que los mesiánicos, da a entender como que los líderes mesiánicos son siempre peronistas. Y los que gobernaron de facto, y los que derrocaron gobiernos en nombre de sí mismos o del partido militar, no eran mesiánicos, no se ponían por encima del voto popular. Onganía, Lanusse, Videla, Aramburu, ellos no estaban por encima del voto popular y eran mesiánicos. Estas son las cosas que cuando uno escucha lo que dice Macri, solamente se la pueden decir cuando nadie les repregunta, donde nadie le detiene y le dice, señor, ¿en serio? ¿Usted cree que estos últimos 80 años fueron todos de populismo y peronismo? ¿Y qué pasó en el medio? ¿Qué pasó con los dictadores? Usted se va a quejar del capitalismo de amigos, usted podría dar clase, porque así con el capitalismo de amigos es que se enriqueció el grupo Macri. Un poquito más de lo que dice Macri. Ahora tenemos que estar muy atentos, porque en situaciones difíciles enseguida salimos a buscar una personalidad mesiánica que nos dé seguridad. Juntos por el Cambio ha logrado superar esa falsa ilusión del individuo salvador. Lo hemos hecho siempre manteniendo la unidad, a pesar de los momentos complejos que hemos transitado. Lo estamos demostrando con la gran cantidad de dirigentes nuevos, competitivos y diferentes que tenemos hoy. Estoy convencido de que ese es el equipo que la Argentina necesita para comenzar el nuevo ciclo. Por todo esto, quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección. Y lo hago convencido de que hay que agrandar el espacio político del cambio que iniciamos y que tenemos que inspirar a los demás con nuestras acciones. Pero voy a seguir defendiendo la libertad, la democracia y los valores que compartimos como siempre lo he hecho. Y lo haré siempre al lado de ustedes, con la seguridad de que los argentinos hemos madurado y no nos vamos a dejar pisotear más por el populismo. Confío mucho en el aprendizaje de estos años. Confío en que van a elegir a quien mejor nos represente y que esa persona va a contar con el apoyo de todos. Nunca más vamos a tener una marioneta como presidente. Sepan que estuve, estoy y estaré siempre para ustedes. Esta relación de cariño y de respeto que nos une es para toda la vida. Los quiero, los quiero, los quiero. Cuando uno dice, Macri se queja del capitalismo de amigos, y uno dice, che, en la propia gestión de Macri no hubo varios ejemplos de capitalismo de amigos y de beneficio para su propio grupo. ¿No quiso cerrar la causa del Correo y después tuvo que pedir perdón? ¿No hubo un escándalo que, por supuesto, como suele suceder en Comodoro Pi, nunca se va a investigar, con el pasamanos ese que hizo Macri, por el cual una empresa española, Isolux, le vendió a un sello de goma unas terminales eólicas
que después terminaron revendidas y en ese pasamano se ganaron 48 millones de dólares. Y lo que pasó en las autopistas, el propio gobierno nacional hace poco acaba de denunciar como algo fraudulento lo que hizo el gobierno de Macri, que para mejorar la cotización de las acciones de la Autopista del Sol, que después terminan vendiendo, aceptaron que existía un juicio en el CIADI, sin protestar, le mejoraron la plata en dólares a los concesionarios de la Autopista del Sol y la Autopista del Oeste, y después vendieron las acciones. Entonces, eso no es capitalismo de amigos, no. Y entonces ahí es donde uno dice, claro, para eso de vez en cuando sirve el periodismo. Para que cuando un candidato a presidente quiere mentirnos en la cara, alguien lo pare y le diga, con respeto, sin insultarlo ni ponerse frenético. Uno puede decir, pero, señor, ¿en serio? Usted habla del populismo mesiánico que comenzó hace 80 años y en el medio no pasaron otras cosas. Usted habla del capitalismo de amigos y cómo se formó la riqueza del propio grupo Macri. Que los candidatos o los políticos piensen que por su mera palabra ellos se convierten en parte de la solución y no recuerden que son parte del problema, es un insulto a la inteligencia. Como es un insulto a la inteligencia lo que mostró Burlando, querer hacer campaña siendo un gobernador de mano dura contra el delito y defendiendo a la gente decente con un asesino condenado al lado y nada menos, no cualquier asesino. Un asesino que robaba casas y cosas y bienes protegido por la maldita bonaerense, que terminó participando en la muerte de un fotógrafo cuyo pecado había sido fotografiar un mafioso como era Yabrán. Entonces, con ese asesino al lado, Burlando quiere hacer campaña con su musculosa diésel y piensa que ninguno de nosotros se va a dar cuenta. Para eso sirve el periodismo. Macri piensa que puede hablar del capitalismo de amigos como si fuera algo que sucede solamente en el peronismo o en el kirchnerismo y que nadie se va a dar cuenta cómo se hizo la guita el grupo Macri, con qué tipo de mecanismos, cómo le concedió el correo Menem. En total nadie se va a dar cuenta. O en todo caso, los que nos vamos a dar cuenta, lo vamos a tener que hablar en soledad, porque esas cosas nadie le va a preguntar en una entrevista, todos le van a poner cara de vaca diciendo, qué interesante, qué terrible lo del populismo, y todas esas pelotudeces que se le pregunta a los tipos cuando uno no les quiere preguntar nada. Entonces, esto es lo bueno que tienen las campañas electorales, que cuando arrancan las campañas electorales empiezan a ver estas cosas. Es el momento que yo más me divierto. Pero bueno, le voy a preguntar a mis amigos, a Raúl Timmerman y Gira Wilker, que están aquí con nosotros en GPS, ¿qué pasa ahora que se bajó Macri, muchachos? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué haces, Rolo? ¿Qué opinan del renunciamiento de Macri? Sheila. Bueno, yo creo que había algo acá de necesidad desenfrenada, te diría, por parte de Juntos por el Cambio, de empezar a ordenar qué es lo que está pasando, ¿no? Digamos, vos sabés que hoy el gobierno, el oficialismo, tiene problemas de todo tipo, sobre todo empezando por la inflación, y la verdad que la oposición no capitaliza nada de todo eso. ¿Por qué no capitaliza nada? Bueno, Si el gobierno está cada vez peor. Bueno, esa es la pregunta. Entonces me parece que parte de eso tiene que ver con la oposición no se termina de ordenar y la incógnita respecto de Macri sí, Macri no, era uno de los grandes, yo te diría, obturadores o una de las principales trabas a ese principio de ordenamiento, ¿no? Digamos, me parece que Después de Macri se bajarán otros. Se bajará Vidal, que seguramente no tiene financiamiento. Se bajará no creo Patricia. Que por ahora. No creo que por ahora. Creo que esto es un partido que recién empieza, probablemente recrudezca las tensiones entre Larreta y Bullrich. ¿No? Digamos, creo que hay que analizar este fenómeno como un proceso de renovación, digamos, donde también los caminos de Juntos por el Cambio van a ser divergentes, según si la figura que finalmente salga vencedora de este proceso. ¿Necesitan presentar una opción frente a Milei?
claramente. De hecho, yo creo que cuando habla de las dirigencias mesiánicas, no solo hay un fenómeno antiperonista, sino también algo que es como una Si especie no esperemos al argentino providencial que venga a salvarnos. Es Milei. Está para Milei. Es Milei, no es solo peronismo. ¿Tanto sienten ellos la fuga por la derecha? Bueno, a ver, yo te diría, hoy el clima es cambista, es fuertemente cambista en la Campista media. que sí que Cambista cambiar, significa la que gente... el péndulo vaya para el otro lado. La gente quiere cambio, o sea, está enojada con lo dado, con lo que hay. Si el clima es de cambio, ¿por qué se quiere presentar a Alberto? Bueno, a ver, la aspiración a la reelección me parece que es totalmente legítima. No estamos hablando de legitimidad. No, bueno, a ver... Macri también podía haberse presentado. Hay muchas cosas en juego ahí, digamos. Yo no sé si finalmente el presidente va a ser candidato o no, pero creo que decir que va a ser candidato, intentar disputarlas, tener algunas espadas ahí dando vueltas que representen esa postura, bueno, le sirve también para desafiar internamente esto que venimos viendo desde el principio de esta gestión, que son las tensiones internas dentro del Frente de Todos, kirchnerismo versus esta otra cosa que no se sabe qué es. Y te digo no se sabe qué es porque digo, es difícil hablar de albertismo. ¿No? Sí, Digamos, claro. o sea, estamos a 4 años de gobierno y el albertismo no nació. O sea, o es un fenómeno no nato. Entonces, digo, nunca... O aspiracional. Sí, digo, hay algo, un fenómeno o sea, digo, ¿cómo presentás eso como un espacio político? Y sin embargo, hay algo que permite desafiar, hay un acompañamiento pequeño, pero en un momento en el que no sobra nada es muy importante, hay un acompañamiento, digo, por parte de la sociedad, la figura del presidente, pequeña, pero muy necesaria cuando lo que hay es justamente la falta. Entonces todo suma. Yo creo que hoy... ¿Y Cristina qué va a hacer en este contexto? Porque algunos decían, bueno, ahora que se bajó Macri, las simetrías harían que Cristina, que ya dijo que no va a ser candidata, lo reconfirme. No sé si va a hacer eso, Cristina. Digamos, realmente no sé qué va... Cuando vos la ves, habla como una candidata. Claro, no sé qué va a hacer Cristina. Se sabía lo que iba a hacer Macri, se sabía que Macri finalmente no se iba a presentar. Hubiera sido demasiado tarde para tomar la decisión de presentarse. Acá en este programa hemos dicho que si Macri se presentaba habiendo avanzado tanto Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, rompía el PRO se rompía y se formaban nuevas coaliciones. La renuncia de Macri indudablemente está escrita por alguien. Alguien Claro. la escribe, él la lee. Yo hubiera elegido, está bien, que alguien la escriba, yo la leo, pero el último minuto hubiera elegido hablar por mí mismo, digamos, y decir lo que realmente siento. Es muy frío todo el texto. El que escribe le salen mejor las parábolas futbolísticas que las políticas. Lo que Argentina tuvo no fueron líderes mesiánicos, fueron líderes carismáticos, que no es lo mismo. Perón, Alfonsín, no eran líderes mesiánicos, eran líderes carismáticos. Ahí confunde una cosa con el otro. No me gustó nada el uso que hace del nunca más. Nunca más un Es para otra presidente cosa. títere. Exactamente. Ahí hay una falta de sensibilidad, porque el nunca Bueno, pero más... él esta semana fue provocador y en la semana de la memoria habló sobre el curro de los derechos humanos. También. Ahí donde Larreta Sí. tomó distancia y estuvo Hay un diciendo fenómeno que... desafiante, hay un fenómeno desafiante. Claro, Larreta estuvo democrático en su tuit y Macri habló del curro de los derechos Larreta humanos. poco a poco se va convirtiendo en el posradicalismo. Es el radicalismo con gestión, digamos. Y se va alejando un poco de esos elementos fundacionales del PRO. Se va acercando al centro. Patricia Bullrich va profundizando esos elementos fundacionales del PRO y se va volcando más hacia la derecha. Es decir, Bueno, por eso unió sus equipos con López Murphy. no solo eso, sino que está buscando en las PASO el voto de los votantes de Milei. El argumento es muy simple. El próximo gobierno va a ser de la oposición. La coalición más importante somos Juntos por el Cambio. Es posible que el próximo presidente salga de Juntos por el Cambio. ¿Ustedes quién prefiere que sea, Horacio Rodríguez Larreta o yo?, dice Patricia Bullrich. E invita a los votantes de Milei a votar en esa coalición en las PASO. Después voten por Milei
en la general. Horacio Rodríguez Larreta hace lo mismo mirando otro sector, un sector más de centro, un poquito de centro izquierda. ¿Y los radicales qué van a hacer? Porque Morales se presentó también. Pues sí, pero los radicales... Se confirmaría que el posradicalismo es Horacio Rodríguez Larreta si Gerardo Morales termina como candidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta. Yo creo que Horacio Rodríguez Larreta quiere continuar la línea histórica de los gobiernos con más diálogo y más gestión que la que se ha mostrado hasta ahora. Patricia Bullrich quiere cambiar, quiere hacer reformas en lo laboral. ¿Y es gobernable la Argentina con ese nivel de reformas por derecha? Es conflictiva por lo menos porque el peronismo en minoría tiene una capacidad de veto muy grande. Es decir, van a aparecer nuevamente las 14 toneladas de piedra, digamos. Va a haber conflicto social. Es inevitable si el cambio que se quiere hacer tiene una profundidad tal que hace perder derechos en la sociedad argentina. ¿Y qué van a pasar con la coparticipación, con los gobernadores, con los votos? Mucho conflicto No, la conflictividad social. está... Mucho. pero- Digo, porque ese es un escenario al estilo Perú, de 10 muertos por día. Es un escenario terriblemente conflictivo. ¿Cuál es? Pero por otro, estamos haciendo un análisis muy parcial de la renuncia de Macri, porque estratégicamente la renuncia de Macri fue un golazo para su espacio político. Es decir, clarifica totalmente el espacio y las reglas de juego del espacio. Ahora hay dos candidatos claros en el PRO, que son Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Yo no diría que María Eugenia Vidal es una candidata clave a presidente. Y habrá después... Bueno, pero puede ser una candidata que le coma votos moderados a Larreta. Sí, que yo creo que... ¿Qué me gesticula, Wilker? Y porque, a ver, porque a priori está como muy, tan naturalizada esta idea de que María Eugenia Vidal es una candidata que compite por un electorado similar al de Larreta. Y el ADN de María Eugenia Vidal es un ADN dual. Tiene un poquito de moderada, ¿no? Digamos Heidi, y tiene un poquito de halcona, la leona, ¿no? Digamos, entonces, le habla al electorado... Sobre todo tiene una mala gestión en la provincia. Bueno, pero tiene... Como para no ganar, digamos. Bueno, hay un segmento del electorado muy crítico de su gestión, pero hay un segmento que todavía tiene buena imagen. O sea, esto es indiscutible. María Eugenia Vidal no tiene mala imagen. Y lo que tiene es una imagen dual. Entonces, esa imagen dual hace que lo poquito que rinde, que es muy poco electoralmente, bueno, yo creo que un poquito se lo come a Larreta, pero otro poquito se lo come a Bullrich. No, pero quiero decir, tiene un pasado en la provincia, que es el principal distrito electoral, donde perdió 52 a 38, Sí. quiero decir. Entonces, para Sí. ser candidata a presidente en una interna, Sí, Patricia no tiene pasado y Larreta tampoco tiene pasado en provincia. en provincia. Tiene presente. Pero Horacio Rodríguez Larreta tiene gestión en la ciudad. Está en la sí. ciudad. Sí. Eso los diferencia. Pero la cuestión es que se clarificaron las cosas en ese espacio y van camino a las PASO. Mientras tanto, ¿qué pasa en el frente de todos? Vos fijate, Todo contra todos ahí. que en el frente de todos hace poco, creo que fue el viernes o el jueves, que alguien de la Cámpora dijo que, bueno, si alguien se enoja con esto, vamos a las PASO. Máximo en la marcha de la memoria. Dijo, si alguien se enoja con esto, vamos a las PASO y que decida la voluntad popular. No dice si alguien está en desacuerdo, dice si alguien se enoja. Es decir, no podés estar en desacuerdo sin enojarse. Hay una filosofía ahí que es me enojo, me ofendo y no voy. Me enojo, me ofendo y no voy. Bueno, es que no se entiende por qué Cristina... del bloque, no voy a la Cámara de Diputados, no voy a la Asamblea Legislativa, no voy al acto en homenaje a mi madre en el Centro Cultural Kirchner, donde vienen todos los expresidentes. En lugar de decir, pienso diferente, yo tengo otra idea. Efectivamente, esto se tiene que resolver en unas PASO. Y cuando el presidente Alberto ¿Por qué Fernández... Cristina no quiere la PASO? Cristina no quiere una PASO en la que ella participe. Cristina nunca participó en una PASO enfrentando a alguien. Porque si vos en una PASO enfrentás a alguien, considerás al otro un par. Cristina no... Pero la ley de PASO la sacó el kirchnerismo. Sí, pero no tiene algo tiene que ver con la ley y otra cosa con la personalidad.
cuando Florencio Randazzo, campaña dirigida por Alberto Fernández, quiso ser candidato y fue candidato a senador y ofreció ir a las PASO en el PJ con Cristina, Cristina le dejó el PJ, fundó Unidad Ciudadana, fue sola, te digo, sacó más votos en aquel momento que ahora el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. O sea que no le fue tan mal. Cristina no va a las PASO. O sea, si hay PASO, Cristina no va a ser Entonces, candidata. va en camino de ruptura. Pero No, puede no ser candidata a nada. Y queda el manejo. ¿A vos te de parece que alguien que está dando esas conferencias y esos discursos? Puede no ser candidata a nada. Efectivamente, puede ser que vos fijate una cosa. Hay una protección que se hace en lo discursivo, así como hay un ataque al presidente en el lado más fuertemente kirchnerista, hay una protección a Sergio Massa. Digamos, nunca se habla mal de Sergio Massa. Critican alguna de las medidas superficialmente, pero no se pone en manos de Massa ese tema. Daría la impresión que se marcha hacia que un posible candidato dentro de ese espacio sea Sergio Massa. ¿Y vos te imaginás una PASO Alberto contra Massa? No, me imagino una PASO Daniel Scioli contra Massa. Ah, Yo no creo que Alberto participe. Yo creo que Alberto al final va a ser una prenda de unidad para sentar... Va a jugar un rol parecido al de Macri. Digamos, va a o sea, vos decís que en este jugar un rol partido parecido. el más parecido a Macri puede ser Alberto. En que el termina término organizando. de abrirse, digamos, teniendo la posibilidad de ser candidato que legalmente le corresponde, abrirse y dejar que otros jueguen. Yo creo, lo mejor para el Frente de Todos es una gran paso entre Scioli y Massa. Eso es lo mejor. Es el mayor volumen político que puede ¿Y tener el Frente Cristina? de Todos. Porque es como esos jarrones No. chinos, ¿dónde la pones? Cristina puede no ser candidata. ¿Por qué tiene que ser? A Macri, ¿dónde lo pones? No va a ser candidato, ya lo dijo. Cristina puede no ser candidata. Bueno, de hecho, ella renunció. Recordemos, la frase es aquella famosa donde dijo, no voy a ser candidata a nada.